Nunca pensé que aceptar ese trabajo sería el inicio de algo que todavía no puedo explicar sin que me tiemblen las manos. Al principio era solo un restaurante más, uno de esos lugares que sobreviven porque están abiertos desde hace décadas y la gente del barrio los visita por costumbre, no por la comida. El letrero de afuera parpadeaba incluso de día, como si la luz estuviera cansada de existir, y las ventanas siempre parecían un poco más oscuras que las de los locales vecinos. Recuerdo que el dueño me dijo que ahí el tiempo pasaba diferente, y yo lo tomé como una frase rara, de esas que dicen los viejos para sonar interesantes. Ojalá hubiera prestado más atención. Mi primer turno fue de noche. Desde que crucé la puerta sentí ese silencio extraño que no debería existir en un restaurante, ni siquiera cuando está vacío. El lugar estaba limpio, pero había algo fuera de lugar. Como si todo estuviera acomodado con demasiado cuidado. Las mesas alineadas al milímetro, las sillas empujadas exactamente al mismo ángulo, los cubiertos brillando como si nadie los hubiera tocado jamás. El olor tampoco era normal. No olía a comida, olía a humedad, a algo viejo, como una casa cerrada durante años. El gerente, un hombre delgado con ojeras profundas, me explicó las reglas con una seriedad que me incomodó. Nada de usar el celular en la cocina. Nada de salir por la puerta trasera después de medianoche. Y, sobre todo, nunca bajar al almacén solo. Me reí un poco, pensando que exageraba, pero él no sonrió. Me miró fijo y repitió esa última regla como si fuera una advertencia de vida o muerte. Las primeras horas pasaron lentas. Apenas entraban clientes. Algunos comían en silencio absoluto, sin hablar entre ellos, sin mirar a los ojos a nadie. Otros pedían siempre lo mismo, como si no existiera otro platillo en el menú. Me llamó la atención una mesa en especial, al fondo del restaurante, siempre ocupada, aunque yo no recordaba haber visto llegar a nadie. Cada vez que volteaba, había platos sucios, vasos vacíos pero ninguna persona. Pensé que era cansancio. El turno nocturno siempre juega con la mente. Pero cuando fui a recoger esa mesa, sentí algo que no olvidaré jamás. El plato aún estaba caliente. Caliente como si alguien acabara de terminar de comer ahí. Me quedé de pie, inmóvil, escuchando el sonido del refrigerador, el tic-tac de un reloj que no había visto antes, y una sensación horrible de que no estaba solo. Esa noche, al cerrar, escuché ruidos provenientes del almacén. Golpes suaves, como si alguien arrastrara cajas muy lentamente. Recordé la regla. No bajar solo. Así que fingí no oír nada. Me fui a casa con una presión en el pecho que no se fue ni al dormir. Soñé con el restaurante. Con mesas infinitas. Con voces susurrando pedidos que nunca anoté. Volví al día siguiente. Algo en mí quería renunciar, pero necesitaba el dinero. Además, una parte estúpida de mi mente quería entender qué pasaba. Ese fue mi error. Desde ese día, empecé a notar cosas que nadie más parecía ver. Manchas de sangre que desaparecían cuando parpadeaba. Sombras que se movían contra la luz. Nombres escritos en la libreta de pedidos que yo no había anotado. Una noche, mientras limpiaba la cocina, escuché claramente mi nombre. Venía del almacén. Esta vez no fueron golpes. Fue una voz. Una voz baja, rota, que sonaba idéntica a la mía. Mi cuerpo se congeló. El gerente no estaba. El restaurante estaba vacío. Y aún así, esa voz volvió a llamarme, más cerca, más desesperada, como si supiera exactamente dónde estaba parado. Di un paso atrás. Entonces otro. Y fue ahí cuando vi la puerta del almacén abrirse lentamente, revelando una oscuridad que no parecía normal, una oscuridad espesa, como si no fuera solo ausencia de luz, sino algo vivo, esperando. Sentí que si daba un solo paso más, algo en mí no volvería jamás. Y aún así algo dentro de mí quería bajar. Bajé. Todavía no sé si fue curiosidad, cansancio o algo más profundo lo que me empujó a cruzar esa puerta. Tal vez el restaurante ya me estaba metiendo ideas en la cabeza. El caso es que mis pies se movieron antes de que mi cerebro pudiera detenerlos. La escalera al almacén crujía con cada paso, un crujido lento, húmedo, como si la madera se quejara de que alguien más descendiera otra vez. El aire se volvió más frío conforme bajaba, y el olor ya no era humedad. Era un olor metálico, pesado, que se me quedó pegado en la garganta. Cuando llegué abajo, la luz se encendió sola. No fue un clic, no fue un interruptor. Simplemente se encendió, como si el lugar hubiera estado esperando mi presencia. El almacén era más grande de lo que parecía desde arriba. Estanterías interminables, cajas marcadas con fechas que no tenían sentido, algunas tan antiguas que la tinta se había corrido.
Y en el fondo una puerta que no recordaba haber visto nunca. Escuché respiración. No la mía. Era irregular, agitada, como la de alguien que lleva mucho tiempo encerrado. Giré lentamente, con el corazón golpeándome las costillas, esperando ver a un compañero, a un vagabundo, a cualquier cosa normal. Pero no había nadie. La respiración seguía ahí, justo detrás de mí. Corrí escaleras arriba sin mirar atrás. Cerré la puerta del almacén con tanta fuerza que me dolieron las manos. Me quedé apoyado contra ella varios segundos, tratando de convencerme de que no había pasado nada, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Cuando levanté la vista, el gerente estaba frente a mí. No me preguntó qué había visto. No me preguntó por qué estaba pálido. Solo me dijo que ya era tarde y que me fuera a casa. Su mirada no era de enojo. Era de decepción. Como si hubiera roto una regla que todos conocían menos yo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa puerta al fondo del almacén. Y algo más, sentía que alguien respiraba conmigo, al mismo ritmo. Al día siguiente, encontré un mensaje en mi celular. No tenía remitente. Solo decía, no debiste bajar. Quise renunciar. Fui decidido, con el discurso ya armado en mi cabeza. Pero cuando llegué al restaurante, algo había cambiado. Había más clientes de lo normal. Demasiados. Todos hablaban en voz baja, como en un funeral. Todos evitaban mirarme directamente. Y la mesa del fondo estaba ocupada otra vez. Esta vez, con 6 platos servidos. 6. Mientras atendía, empecé a notar detalles imposibles. Reflejos en los vidrios que no coincidían con la gente real. Sonrisas que duraban un segundo más de lo normal. Clientes que pedían comida y luego no la tocaban, solo la miraban con una expresión de nostalgia profunda, como si recordaran algo terrible. En la cocina, encontré al cocinero llorando. Un hombre enorme, curtido, con años de experiencia. Me dijo que escuchaba golpes dentro de las ollas cuando nadie estaba cerca. Que los cuchillos cambiaban de lugar solos. Que a veces, al cortar carne, sentía que algo palpitaba bajo la hoja. Quise salir a tomar aire. Me dirigí a la puerta trasera sin pensar y me detuve en seco. Recordé la regla. Nunca salir por la puerta trasera después de medianoche. Miré el reloj. Eran las 12:07. Fue entonces cuando escuché el golpe. No venía del almacén. Venía de la puerta trasera. 3 golpes secos, lentos, como si alguien supiera que yo estaba ahí. Nadie más reaccionó. Los clientes siguieron comiendo. El gerente siguió revisando papeles. Solo yo escuchaba esos golpes. Me acerqué con cuidado y miré por la mirilla. Afuera estaba oscuro, demasiado oscuro para esa calle. No había luz, no había coches, no había nada. Solo una silueta, de pie, inmóvil. Tenía mi misma estatura. Mi misma forma. Golpeó otra vez. Y esta vez, habló. Dijo mi nombre y agregó, déjame entrar. Tú ya estás adentro. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Algo empezó a encajar de la peor manera posible. Las reglas. La mesa del fondo. La puerta del almacén. No eran para proteger el restaurante. Eran para contener algo. Esa noche, al cerrar, el gerente me entregó un sobre. Dentro había una fotografía vieja. Muy vieja. Era el restaurante y los empleados. Todos iguales. Todos con el mismo uniforme. Todos con la misma expresión cansada. Y ahí estaba yo. La foto estaba fechada en 1978. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Yo no era el primero en escuchar la voz. Yo era el siguiente en quedarme. Intenté decirme que la fotografía era falsa. Que era una broma, una manipulación, cualquier cosa que no implicara lo que mi mente ya estaba empezando a aceptar. Pero mis manos temblaban al sostenerla, y había un detalle imposible de ignorar. Llevaba la misma cicatriz en la ceja que tengo desde niño. No era solo alguien parecido a mí. Era yo. O algo que usaba mi forma. Levanté la mirada para encarar al gerente, pero él ya se estaba alejando, apagando las luces una por una, como si aquella conversación hubiera terminado hace décadas. Antes de irse, solo dijo una frase, casi en susurro, como una confesión cansada. El restaurante no contrata personas. Las reemplaza. Desde ese día, el tiempo empezó a fallar. No de forma evidente, no como en las películas. Fallaba en pequeños detalles. Relojes que se atrasaban solo cuando yo los miraba. Turnos que parecían durar horas y luego días que se sentían como minutos. Clientes que juraba haber atendido hacía una semana y que decían haber estado ahí la noche anterior. Empecé a escribir todo en una libreta. Cada ruido.
cada sombra, cada palabra extraña. Fue un error. Porque una noche encontré páginas ya escritas con mi letra, describiendo cosas que todavía no me habían pasado. Una de ellas hablaba de la cena especial. No recordaba haberla escrito, pero estaba ahí, detallada, con una precisión enfermiza. Pregunté al cocinero qué era la cena especial. Se quedó pálido. Me dijo que solo ocurría cuando el restaurante tenía hambre. Que esa noche no se servía comida común. Que los clientes no venían por el menú. Venían por algo más. Esa misma noche, el ambiente cambió. Las luces se volvieron más tenues sin que nadie las tocara. El murmullo de voces era constante, como un enjambre. Los clientes empezaron a llegar en silencio, uno tras otro, ocupando todas las mesas, incluso las que no existían. Juro que vi gente sentarse en el aire, como si hubiera mesas invisibles esperándolos. La mesa del fondo estaba preparada como nunca. Velas encendidas. Mantel limpio. Y una silla extra, colocada justo frente a ella. Vacía. El gerente me llamó. Me pidió que atendiera esa mesa personalmente. Quise negarme. Mi cuerpo gritaba que no lo hiciera. Pero mis piernas caminaron solas. Cada paso se sentía pesado, como si el suelo tratara de tragarme. Cuando llegué, vi a los comensales. No tenían rostro. Donde deberían estar los ojos solo había sombras profundas. Donde debería haber bocas, una oscuridad húmeda que se movía lentamente. Y aún así, hablaban. Pedían. Conocían mi nombre. Recordaban cosas de mi vida que jamás le conté a nadie. Uno de ellos se inclinó hacia mí y dijo, ¿recuerdas cuando entraste por primera vez? Nosotros sí. El aire se volvió irrespirable. Las velas comenzaron a apagarse una por una, pero no se extinguían, eran aspiradas, como si algo invisible las inhalara. Sentí un dolor agudo en el pecho, una presión que me obligó a arrodillarme. Entonces lo escuché. El restaurante. No como un edificio. Como un ser vivo. Crujidos que sonaban a huesos acomodándose. Tuberías que latían como venas. Paredes que susurraban nombres, decenas, cientos de nombres, repitiéndose una y otra vez. Vi la puerta del almacén abrirse sola. De ahí salió alguien. Era yo. No un reflejo. No una sombra. Era yo con el uniforme viejo, manchado, con una expresión vacía. Caminaba con movimientos torpes, como si no recordara cómo usar su cuerpo. Cuando habló, su voz sonó cansada, rota, pero tranquila. Yo ya serví mi turno, dijo. Ahora te toca a ti. Intenté gritar. Nadie reaccionó. Los clientes observaban con atención, como si estuvieran disfrutando un espectáculo largamente esperado. Sentí manos en mi espalda, empujándome hacia la mesa del fondo. Manos frías, demasiadas manos. El otro yo pasó a mi lado y, por primera vez, me miró a los ojos. En ellos vi terror. Un terror viejo, resignado. Me susurró algo que todavía me persigue. No luches. Duele más. Cuando todo terminó, yo estaba de pie, sosteniendo una charola. El gerente me dio una palmada en el hombro y me dijo que lo había hecho bien. El restaurante estaba satisfecho. Miré mis manos. Ya no temblaban. Y en la mesa del fondo, alguien nuevo estaba sentado, esperando. No recuerdo en qué momento dejé de pensar en escapar. Simplemente ocurrió. Como cuando una idea se desgasta de tanto chocar contra algo imposible. El miedo seguía ahí, pero ya no era urgente, ya no gritaba. Era un miedo silencioso, resignado, que caminaba conmigo mientras servía mesas que no existían y escuchaba conversaciones que no debían estar ocurriendo. El otro yo se fue esa misma noche. Nadie lo vio salir. Nadie lo despidió. Solo dejó el uniforme doblado sobre una silla, todavía tibio, como si su cuerpo lo hubiera abandonado hace segundos. Quise tocarlo, pero algo dentro de mí supo que no debía. El gerente lo recogió y lo guardó en un casillero con otros muchos otros. Empecé a notar cambios en mi cuerpo. Pequeños al principio. Mi reflejo tardaba en imitarme. A veces sonreía cuando yo no lo hacía. O parpadeaba después de mí. Pensé que era mi mente rompiéndose, hasta que una noche, mientras lavaba platos, vi mi reflejo moverse cuando yo estaba completamente quieto. Me observaba. Evaluaba. El restaurante también empezó a reaccionar a mí de forma distinta. Las puertas se abrían antes de que las tocara. Las luces se encendían a mi paso. Los clientes me miraban con algo parecido al respeto o al reconocimiento. Como si yo ya no fuera solo un empleado, sino parte del lugar. Intenté hablar con otros trabajadores. Advertirlos. Decirles que se fueran. Pero cada vez que lo hacía, olvidaban la conversación minutos después. Me miraban confundidos, como si nunca hubiera abierto la boca.
Empecé a sospechar que el restaurante no permitía ese tipo de palabras. Ciertas verdades no podían existir dentro de sus paredes. Una madrugada, encontré al cocinero muerto en el almacén. No había sangre. No había señales de lucha. Solo estaba ahí, sentado en el suelo, con una expresión tranquila, casi agradecida. En su mano tenía una nota escrita con su letra temblorosa. Ya no duele. El gerente cerró el almacén esa noche y, al día siguiente, había un cocinero nuevo. Nadie preguntó de dónde salió. Los clientes comenzaron a quedarse más tiempo. Algunos nunca se iban. Se quedaban sentados, observando, descomponiéndose lentamente sin que nadie pareciera notarlo. Yo sí lo notaba. Veía cómo sus cuerpos se volvían borrosos, cómo sus rasgos se estiraban, cómo se integraban al ambiente. Un día uno de ellos se levantó y se convirtió en pared. Fue entonces cuando entendí la verdad completa. El restaurante no era un lugar donde la gente entraba a comer. Era un lugar donde las personas eran absorbidas, transformadas, reutilizadas. Algunos se convertían en empleados. Otros en clientes. Otros en partes del edificio. Y yo estaba siendo preparado para algo más. Empecé a escuchar pensamientos que no eran míos. Decisiones que se formaban solas en mi cabeza. Sabía cuando el restaurante tenía hambre. Sabía quién iba a cruzar la puerta antes de que lo hiciera. Sabía qué mesa sería ocupada por alguien que no debía volver a ver la luz del día. Una noche, un joven entró. Nervioso. Necesitado de trabajo. Igual que yo al principio. Sentí algo apretarse dentro de mí. Quise advertirlo. Quise gritarle que se fuera, que no aceptara nada, que corriera. Pero mi boca dijo otra cosa. Estamos contratando. Cuando el gerente me miró, sonrió por primera vez desde que lo conocía. Fue una sonrisa cansada, aliviada. Como la de alguien que por fin ve su final acercarse. Esa noche, soñé con el restaurante antes de existir. Con personas construyéndolo sobre algo que nunca debió ser despertado. Soñé con sacrificios, con promesas, con un hambre que nunca fue saciada del todo. Soñé conmigo mismo, más viejo, más vacío, ocupando el lugar del gerente. Desperté con la certeza clavada en el pecho. Yo no estaba atrapado. Yo estaba ascendiendo. Y lo peor es que una parte de mí ya no quería irse. La resistencia terminó de romperse la noche en que el restaurante me habló con claridad. No fue una voz como las demás. No fue un susurro ni una imitación. Fue una presencia completa, aplastante, que me atravesó el pecho mientras cerraba la caja registradora. Todo se detuvo. El reloj dejó de avanzar. Los clientes quedaron congelados en medio de sus movimientos, con los cubiertos suspendidos en el aire. El mundo se volvió un escenario vacío solo para mí. Sentí el llamado desde el almacén. Bajé sin miedo. La escalera ya no crujía. Reconocía mis pasos. Al llegar abajo, la puerta del fondo estaba abierta por completo. Detrás no había un cuarto, había un espacio imposible. Algo más grande por dentro que por fuera. Paredes que respiraban. Símbolos marcados en carne viva. Y en el centro, aquello que sostenía todo. No tenía forma fija. Era como mirar hambre pura. Necesidad eterna. Algo que llevaba tanto tiempo alimentándose de personas que ya no recordaba por qué empezó. Cuando me acerqué, entendí que no era un monstruo esperando devorarme. Era un corazón. El corazón del restaurante. Me mostró recuerdos que no eran míos y aún así lo eran. Vi a los primeros empleados. Vi cómo aceptaban turnos que nunca terminaron. Vi cómo el gerente actual había sido como yo, tembloroso, humano, suplicando escapar. Vi cómo el puesto lo había consumido lentamente hasta convertirlo en lo que era ahora. Un guardián cansado, sostenido solo por la promesa de ser reemplazado algún día. El corazón latió. Y dentro de mí, algo respondió. Subí del almacén con la certeza de que ya no podía volver atrás. El gerente me estaba esperando. Se veía más débil que nunca. Encorvado. Sus ojos apagados. Me dijo que el restaurante me había aceptado oficialmente. Que pronto ya no necesitaría dormir. Que pronto no sentiría culpa. Esa misma noche ocurrió algo distinto. Un cliente entró gritando. No era como los otros. No estaba resignado. No estaba vacío. Sabía que algo estaba mal. Intentó salir. Golpeó la puerta principal. La puerta no se abrió. Me miró directamente a los ojos y vi en él lo que yo había sido. Sentí el impulso de ayudarlo. Y el restaurante se enfureció. Las luces parpadearon violentamente. Las paredes crujieron. Los clientes se giraron al mismo tiempo. El hombre empezó a gritar cuando sombras lo sujetaron desde el suelo. Yo podía detenerlo.
Lo sabía. Bastaba con decir una palabra. No lo hice. El grito se apagó. Donde había estado el hombre, ahora había una nueva mesa. Esa fue la noche en que el gerente murió. No cayó. No gritó. Simplemente se sentó en la mesa del fondo y se quedó quieto. El restaurante lo absorbió lentamente, con una ternura cruel. Antes de desaparecer por completo, levantó la mirada hacia mí y, con el último aliento, dijo, gracias. Al amanecer, yo ocupaba su lugar. Ahora soy yo quien da las reglas. Yo quien advierte sin explicar. Yo quien sonríe cansado cuando alguien nuevo cruza la puerta buscando trabajo. Sé exactamente quién se quedará. Sé quién se convertirá en pared. Sé quién sufrirá más. Y aún así a veces, cuando el restaurante duerme, recuerdo quién fui. Recuerdo que quise escapar. Recuerdo que tuve miedo. Y esas noches son las peores porque el restaurante odia los recuerdos. El restaurante nunca cierra. Eso es lo primero que aprendes cuando tomas mi lugar. Puede apagar las luces, puede bajar la cortina, puede fingir descanso pero nunca duerme. Late. Observa. Espera. Y ahora lo hace a través de mí. Al principio intenté imponer orden. Cambié horarios, ajusté turnos, quise creer que todavía tenía control. Fue una ilusión. Cada vez que tomaba una decisión que no le gustaba, algo fallaba. La comida se quemaba sola. Los clientes se multiplicaban sin aviso. El almacén se abría por las noches, invitando a bajar a quien no debía. Aprendí rápido. Yo no mandaba. Yo interpretaba su voluntad. Los empleados empezaron a mirarme con el mismo miedo con el que yo miraba al gerente. Me preguntaban cosas simples, inocentes, pero detrás de sus ojos había súplicas que no se atrevían a pronunciar. Yo respondía como él lo hacía. Con medias verdades. Con reglas sin explicación. Porque explicar sería cruel. Saber demasiado antes de tiempo solo alarga el sufrimiento. A veces alguno intenta escapar. Siempre hay uno. Cambian de turno, renuncian, dicen que no volverán. El restaurante los deja ir por unas horas. Luego regresan. Siempre regresan. Algunos llorando. Otros confundidos. Otros convencidos de que nunca se fueron. El lugar no suelta lo que ya tocó. He visto cosas que ya no deberían sorprenderme y aún así lo hacen. Personas que entran jóvenes y salen viejas en una sola noche. Parejas que llegan juntas y se van separadas, una convertida en cliente, la otra en parte del piso. Niños que miran rincones donde no hay nada y sonríen porque sí ven algo. Ellos siempre ven algo. Con el tiempo, mi cuerpo dejó de sentirse completamente mío. No envejezco, pero me desgasto. No sangro, pero duele. Hay días en los que siento que soy solo una idea sostenida por el edificio. Un nombre que se repite. Un rostro intercambiable. Entiendo ahora por qué el gerente estaba tan cansado. Lo peor no es el hambre del restaurante. Lo peor es cuando no tiene hambre. En esas noches, me hace recordar. Me muestra quién fui. Me obliga a revivir el día en que entré por primera vez. El olor a humedad. El letrero parpadeando. Mi necesidad de dinero. Mi risa nerviosa cuando me explicaron las reglas. Me muestra la puerta del almacén cerrándose detrás de mí una y otra vez, hasta que deseo olvidar y entonces me castiga por desearlo. Hace poco, alguien nuevo empezó a trabajar aquí. Es diferente. No porque sea especial, sino porque aún conserva algo que yo perdí demasiado rápido. Duda. Mira las mesas con atención. Siente el silencio. Hace preguntas. Se queda quieto frente a la mesa del fondo como si supiera, aunque no entiende qué. El restaurante lo observa con interés. Y yo siento algo peligroso crecer dentro de mí. No es miedo, es culpa. Anoche, mientras cerrábamos, lo vi mirar la puerta trasera. Dudó. Se acercó. Yo sabía lo que iba a pasar. Podía detenerlo. Bastaba con decirle una sola frase más clara de lo normal. Algo que rompiera las reglas. Algo que le diera una oportunidad real. No lo hice. Porque si él se queda algún día yo podré irme. Eso es lo último que el restaurante te quita. La ilusión de que tu sacrificio tiene sentido. Si estás escuchando esto ahora, si encontraste este relato, si alguna vez entras a un restaurante que parece demasiado silencioso, demasiado ordenado, demasiado viejo, mira bien a quien te atiende. Tal vez soy yo. Tal vez fui tú. Y tal vez, mientras terminas de escuchar, el restaurante ya te está haciendo un lugar.